Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de la Blue. Vuelven a estar juntos basados en el libro. El chico de rostro afilado se gira para mirar a Tai con una sonrisa antes de hablar. Muchas gracias por venir. La voz suave y gentil de Pit Pat y esa forma de mirarlos son iguales a cuando solían estar juntos, provocando que Tai se llene de esperanza una vez más. Los dulces labios del chico pequeño se aprietan fuertemente y las lágrimas empiezan a brotar y acumularse en el borde de sus ojos. La postura quieta y móvil de Tai provoca que Pit-Pat levante las cejas y lo mire con sorpresa, al igual que todas las personas que están esperando para tomarse una foto con él. Nong, hemos terminado de tomar la foto. La voz del fotógrafo encargado de supervisar la cola para la sesión de fotos vuelve a sonar. Tai aprieta los labios más fuerte que antes, provocando que el chico alto frunce el ceño con sorpresa al mirar su rostro dulce. Antes de girarse para hablarle al fotógrafo, un momento, Pi. Pat mira a Tai, que tiene los ojos llenos de lágrimas frente a él antes de hablar. ¿Tienes algo que decirme? El chico pequeño asiente varias veces en confirmación, provocando que su flequillo se mueva. Sí, Pat enarca las cejas con recelo, pero asiente tratando de animar a Tai para que exprese lo que quiere decir. ¿Qué es? Cuando Pit Pat estaba en Chiang Mai, ¿estuvo lloviendo? Tai reúne toda su confianza y contiene el aliento antes de hacer esa pregunta. Sus dulces ojos se llenan de esperanza, contenidos con todas sus fuerzas las lágrimas en los bordes de sus ojos, hasta que comienzan a ponerse rojos, porque ha ocultado intencionalmente el significado en esa interrogante y espera que Pit Pat lo entienda. La lluvia que une sus destinos para Pit Pat sigue cayendo. El rostro afilado de Pat muestra una expresión serena e indiferente, y solo sus cejas se elevan con sorpresa. El silencio los envuelve a los dos y ninguno dice nada. El chico alto permanece en silencio durante un momento y sus ojos agudos se encuentran con la mirada del más pequeño, como si quisiera encontrar la verdad dentro de esos ojos, pero luego niega con la cabeza. No, la respuesta de Pit Pat deja a Tai atónito y sus manos empiezan a ponerse frías sin saber qué decir a continuación. Lo único que sabe es que sus lágrimas están a punto de empezar a caer, pero todo lo que puede hacer es seguir forzando una sonrisa. ¿Y aquí llovió? La voz profunda pregunta como si no se diera cuenta que provoca que el corazón de Tai se apriete más y más, pero el chico pequeño finge una sonrisa tratando de ocultar la tristeza en su corazón. Llovió, llovió todos los días sin detenerse nunca. Cuando termina de decir esas palabras, las lágrimas acumuladas en el borde de sus ojos empiezan a fluir, pero Tai las seca rápidamente y desvía la mirada antes de hablar otra vez. Tai regresará primero. El chico pequeño piensa inmediatamente que he hecho algo incorrecto y camina para alejarse, dejando a Pit Pat frunciendo el ceño con fuerza debido a la confusión y con la mirada fija en Tai mientras se aleja. Tai limpia sus lágrimas mientras camina de regreso, dándose cuenta de que las cosas nunca volverán a ser lo que eran antes. Ha perdido todas las esperanzas de recuperar al chico alto, porque Pit Pat ya no es Pit Pat de Tai. Y aunque su corazón entiende eso, todavía siente un dolor tan profundo que es casi insoportable. Pero solo después de dar unos cuantos pasos, sus piernas delgadas se ven obligadas a detenerse cuando escucha la voz profunda familiar que lo llama. Tai se da la vuelta y ve que Pit Pat ha corrido detrás de él, y ahora mismo la expresión en el rostro del chico alto muestra un miedo visible. Pit Pat. Tai pronuncia el nombre de la otra persona con sorpresa, porque no esperaba que el chico alto abandonara el grupo de personas que vinieron a felicitarlo para correr detrás de él de esa manera. La voz profunda habla sin poder contemplar una oración. Tai solo sí escucha esa pregunta directo de Pit Pat y no sabe qué debería de decir para responder apropiadamente. Significa...